gracias, doctor. Y perdón, es que me sale esto. Listo, entendido. Bueno, pues es un gusto para nosotros recibir una vez más a la licenciada Elizabeth Aguiñaga Jiménez, compañera nuestra en el tribunal y compañera nuestra en la especialidad de Derechos Humanos y Género, una gran trabajadora en el ámbito de los derechos humanos y experta en psicología, lo cual nos da un enfoque interdisciplinario muy interesante con un tema tan importante como es el derecho de las niñas y niños en conflictos con abuso sexual. Sin más, si me lo permite, doctor, que me hiciera favor de leer el currículum de la licenciada. Gracias, claro que sí. Bueno, ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desarrolla laboralmente como trabajadora social del Juzgado Quinto de lo Familiar en el primer distrito judicial, que es el de la capital del estado. Ha participado laboralmente en diferentes instituciones públicas, por ejemplo, en el Instituto de Formación Ministerial, en la Procuraduría General de Justicia, en la Dirección de Servicios Periciales. Entonces, bueno, tiene mucha experiencia en cuanto a la realización de dictámenes psicológicos, de todos estos temas de los cuales vamos a estar hablando. Además, tiene experiencia porque fue durante muchos años directora de un centro de rehabilitación de adicciones, ¿no? Ha dictado conferencias, ha realizado proyectos de beneficencia y tiene una especialidad en psicología forense y dictaminación pericial por parte de la Universidad de Matehuala y la Universidad de Nuevo León. Actualmente, como lo comentaba la maestra Selene, también es alumna de una de las especialidades que dicta la Escuela Judicial y además de eso tiene una especialidad de mediación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Su currículum es más amplio, pero bueno, no le queremos quitar mucho tiempo. Si hay alguna cosa que presentar, la podemos compartir o la puedes hacer tú misma y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y a todas también. Voy a compartir pantalla, no sé si ya tenga por ahí el permiso. Y, a ver, lo voy a intentar. Sí, ¿verdad? Ya puedo. Ok, me dicen, ¿no se ve? No, ¿verdad? No, todavía no. A ver, no sé. Sigo siendo nueva en esto. Ya, ¿verdad? Creo que ya. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Disculpen si me trabo porque pues, yo sí me pongo nerviosa, ¿eh? Entonces, voy a tratar de, me gusta que vayan viendo las diapositivas. No soy mucho de darles unas diapositivas demasiado pesadas porque creo que luego también, perdemos un poquito la atención por estar queriendo todos leer. Denme un segundito. Ahí estamos, ¿verdad? No me ven porque detuve mi video, pero para no distraerme, porque luego soy bien metiche y quiero estar viendo quién está. Muy bien. Ok, como les comentaba el maestro y la maestra Selene, la participación que es el día de hoy es los derechos humanos en niños y niñas víctimas de abuso sexual. Sabemos que es un niño, sabemos que es una niña, conocemos la diferencia y la distinción que son personas menores de edad, es decir, personas menores de 18 años, en donde no por eso se les restan los derechos o se les resta la importancia. Lo que están viendo ustedes ahorita en su pantalla es como una especie de caricatura, por así decirlo, una ilustración más bien, en donde se buscó ilustrar los derechos más prioritarios de los niños. No son todos, evidentemente. Sin embargo, aquí les pongo yo que se trata del interés superior del menor, es decir, en todas las medidas concernientes a los niños, en donde hay una atención, en donde vamos a trabajar en una institución pública o privada, bienestar social, tribunales, juzgados, autoridades administrativas, estamos obligados a atender el interés superior de los menores. No sé si todos conozcan que es el interés superior de las niñas y de los niños y de los adolescentes, pero es un principio constitucional que nos demanda que se privilegie el respetar, proteger y garantizar los derechos a los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con los niños, sí les digo y les dejo muy en claro que los derechos son más importantes, los derechos de los niños son más importantes que los de los adultos, y recalcar, los adultos ya tenemos obligaciones y responsabilidades. No quiere decir que los niños no las tengan, pero no en una medida legal, es decir, el niño no está obligado a cumplir ciertos parámetros como los adultos.
sino más bien en cuestión de su educación, participación en actividades en casa, participación en las escuelas, que tengan en orden su mochila y las cosas que el día a día ustedes como padres, quienes son padres, les vayan guiando. Sí, entonces el interés superior del menor, eso es lo más, lo prioritario, en lo que nosotros trabajamos, quienes estamos dentro de los órganos legislativos, y yo siempre le he sugerido, quienes no, también. Cualquier adulto está obligado a procurar, a cuidar y a respetar los derechos que tienen las niñas y niños, independientemente si está o no involucrado en un proceso judicial. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es una de las formas más graves de violencia que vamos a encontrar contra la infancia o contra cualquier ser humano. Sin embargo, aquí estoy hablando de los niños y de las niñas. Entonces, en contra de la infancia es lo más grave, es transgredir los límites íntimos, físicos, psicológicos y emocionales, donde la imposición de un adulto sobre el cuerpo en el tema sexual es en donde hay una asimetría totalmente, es desigual el abuso de poder. Hay fuerza, se hace por medio del engaño, se hace por medio del chantaje, por medio de la mentira, por medio de la manipulación, en donde el niño está sujeto a veces al cuidado de ese adulto y entonces por ende está sujeto a que el adulto tome una determinación acerca de su persona y a que el adulto decida o lo force o lo obligue a hacer algo en contra de lo que el niño ha sido enseñado o ha sido guiado. ¿Qué puede incluir el abuso sexual infantil? Además de el agravio de su persona físicamente, el abuso sexual infantil incluye el abuso físico, como lo conocemos, el daño físico en donde ya hubo una lesión a los niños. Hay el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso de salud, porque no sabemos si va esto a llevarle a una enfermedad el día de mañana o adelante a consecuencia de. Y bueno, lo que conocemos, el tocamiento, la caricia, el observar físicamente a los niños o hacer que el niño los observe a ellos. Hay el contacto sexual, existe también la prostitución y la explotación sexual de las niñas y los niños. Puede ser, como les decía ahorita, el exhibicionismo. Los niños pueden estar obligados a ver actos sexuales o pueden estar obligados a tocarse o pueden ser obligados a tocar al adulto. Aquí hay algo que sí me gusta también manifestarles o que quede claro. A veces el niño observa la escena primaria, le llamamos nosotros, o observa el niño o la niña una escena sexual. Pareciera ser que fue como un descuido, porque a veces es un descuido de los adultos que están en la misma casa habitación, en el mismo espacio que el niño o la niña, pero a final de cuentas ese es abuso sexual. Sí tienen que ser muy cuidadosos porque ese sí es un abuso sexual. También hablamos de la exposición material a la pornografía, el toma de fotografías, la toma de videos, el hacer que el niño observe por medio de una pantalla un video sexual o incluso a una pareja que está teniendo relaciones o forzarlo a él o a ella a ser grabados en algún tipo de acción sexual. El grooming, eso es algo que ahorita está teniendo un crecimiento exponencial complicadísimo a raíz de que nosotros iniciamos la pandemia del COVID-19. El grooming creció yo creo que en un 85-90%, porque todas las actividades de los niños, las niñas y los adolescentes se vieron forzadas a hacer por medio de una pantalla que tiene una cámara y pantalla a la que hay gente que tiene tendencias a revisar por medio de redes sociales o por medio de, pues meterse, ¿no? Hackear, lo que le llaman, la cámara. Y entonces los niños fueron acosados o han sido acosados o están siendo acosados sexualmente hablando. Temas complicados para que los niños lo puedan comprender y les hablan de sexo y les hablan de masturbación y les hablan de tocamientos o incluso intercambian a veces fotografías. El niño o la niña sin saber desconoce del otro lado de la pantalla a quién tiene y pues a veces creen que es un igual de su edad o una chica igual de su edad y entonces empiezan a compartir por medio de querer identificarse o querer encontrarse en algún grupo y entonces empiezan a tener ellos, a ser víctimas del acoso sexual por medios digitales. También lo que decíamos, la producción del contenido sexual y el turismo sexual. No sé si han escuchado hablar de ese término. El turismo sexual es tal cual se escucha, personas que vienen fuera del país a tener el acceso a niños y niñas y adolescentes por medio de personas que a eso se dedican. Es decir,
En otras instancias le llaman la trata de blancas. En el tema del abuso sexual infantil es el turismo sexual. Vienen personas de otros países o de otros estados, porque pues vienes a turistear a otro lugar y entonces hacen uso de la sexualidad para abusar de los niños y de las niñas. Ese es un tema que también ha crecido mucho. Las instituciones que velan por los derechos humanos de las niñas y los niños y los adolescentes, me faltó por ahí, pero bueno, sabemos que es la Constitución Política, sabemos que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instituciones como la UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, los organismos públicos de derechos humanos y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Ahorita también, bueno, allí no está incluido, pero nosotros trabajamos día a día, cadenita, con la Procuraduría de Protección para las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que esa es una institución también que vela y está obligada a velar por los derechos humanos de las niñas y los niños y los adolescentes. Así también la Convención de las Naciones Unidas. Y no sé si han escuchado el Protocolo de Palermo, que es para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. El Protocolo de Palermo es el más utilizado cuando hay casos y denuncias en lo que es el turismo sexual infantil, que les comentaba hace unos momentos. Como de esa manera internacional es también la trata de personas, porque en muchos estados y en muchos países los niños son trasladados a otras entidades para ser pues abusados sexualmente, y una vez que cumplen con el cometido, pues ocasionalmente los reintegran a su estado, no los van a regresar a su casa evidentemente, pero a veces los reintegran a sus estados y en otras ocasiones también los abandonan en algunos lugares o pues bueno, pueden hacer uso de ellos hasta que incluso lleguen a tener la mayoría de edad. Haciendo uso también de sustancias, no nada más es llevarse al niño, sino bueno, a veces los acondicionan físicamente, les dan de tomar cosas, los hacen perder el conocimiento para ser utilizados para los fines que les comento. El artículo 260 del Código Penal Federal, nos dice, ¿quién comete el delito de abuso sexual? Bueno, pues es una persona que ejecuta sin tu consentimiento o que lo obligue sin su consentimiento a ejecutar, para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien comete este delito, bueno, hay una sanción, hay una pena y hay un castigo. Eso nos dice el Código Penal Federal, es en donde nosotros nos basamos para atender la cuestión de manera penal. Los derechos que se van a vulnerar, yo digo que son todos, la verdad es que se vulnera toda la persona, se vulnera todo su psique, se vulnera su cuerpo, se vulnera su espacio, se vulneran sus creencias, se vulneran sus sueños y su tranquilidad. Hay un daño irreparable, no solamente físico, sino que va más allá. Su derecho, su integridad como persona, la privacidad, el derecho que ellos tienen a no ser víctima, a no ser abusados, a no recibir un maltrato, a no ser violentados, al desarrollo, la salud, a estar tranquilos, al seguir formando parte de un núcleo familiar tranquilo, por así decirlo. Los niños y las niñas que son víctimas de abuso sexual son lastimados a un grado en que incluso a veces ellos por su desconocimiento o por su propiedad ni siquiera están plenamente atentos o plenamente con conocimiento de que están siendo vulnerados. Evidentemente, bueno, cuando yo les comento que están siendo vulnerados, yo te hablo de una continuidad. Yo te hablo de que no es una acción que se cometa en una sola ocasión. Hay quien sí, hay muchas circunstancias en donde es en una sola ocasión que se cometió el daño físico o el daño irreparable, pero en la mayoría de los casos es una constancia, no es de una sola vez, sino que es una actitud o es una acción que se va repitiendo de forma constante en las niñas y en los niños que son víctimas, que muy probablemente puede llegar a suceder desde un par de meses, 3 meses, hay quien lo ha vivido hasta por 5 años. Entonces no es nada más que se vulnere el daño íntegro y la cuestión física en ese momento, sino la historia de vida sana o la salud en la que puedan encontrarse integralmente ya se vio vulnerada por el hecho que sucede en una ocasión o en varias ocasiones que se esté repitiendo.
Para mí siempre es muy importante que ustedes sepan y conozcan datos que son prioritarios. No es nada más el que yo te cuente que existe estos datos y que, puede suceder, o que yo te pueda llegar a platicar en alguna ocasión 1 o 2 datos en los que yo haya participado, por ejemplo, porque también he participado en la atención a los niños que han sido abusados, desde el hecho de que no reconocen, de que ellos no saben qué fue lo que sucedió, hasta quien ya un adolescente o una adolescente, ahí te platica la historia y te cuenta qué fue lo que sucedió. ¿Por qué para mí es importante que lo sepas? Porque también estamos hablando de un proceso de prevención. No es nada más que yo te platique, mira, esto sucede y, híjole, ¿no? Qué pena, sigue sucediendo. No, estamos hablando de prevención, esto sucede y se tiene que detener. Para mí debe ser una manera inmediata, sin embargo, también sé que incluye otros procesos y son otras instancias las que deben participar para que esto realmente pueda dejar de suceder en algún momento de nuestra existencia. Los delitos denunciados, que han sido cometidos contra niños y niñas ha aumentado en 87% en 5 años solo en México. No, esto no es a nivel internacional, esto es solo en México. En febrero del 2019, México fue el segundo lugar a nivel mundial en donde sucede el turismo sexual infantil que te platicaba ahorita. Vienen personas extranjeras o nacionales y ellas o ellos son los que hacen uso del turismo sexual infantil. Anualmente, México, incluyendo ya estos años que hemos estado en pandemia, se ha mantenido con la recepción de 3.5 millones de turistas internacionales y nacionales. Aproximadamente 2 millones de personas están haciendo uso del turismo sexual infantil. No nada más lo hacen los hombres, sino también hay mujeres que vienen a hacer uso del turismo sexual infantil a México. En 2020, 1,689 víctimas de abuso sexual denunciaron y solo el 75% de edad fueron menores de edad del sexo femenino. En 2020, el delito de trata de personas arroja un total de 264 víctimas menores de edad, un 77% femenino. Estos datos fueron obtenidos y son públicos, están en el INEGI, en los reportes de 2019 y del 2020. También en México, el 2020 fue el noveno lugar en tráfico y almacenamiento de pornografía infantil. Y en 2020, San Luis Potosí fue el primer lugar en almacenamiento y pornografía infantil. Estas estadísticas las encuentran ustedes en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que forma parte de la información que se le brinda al INEGI. Fíjense, en 2020, hace 2 años, San Luis Potosí fue el primer lugar de estadística y apenas el día de antier me puse a revisarlo nuevamente y en 2021 también. San Luis Potosí es el estado número 1, se ha mantenido ya un par de años en lo que es la pornografía infantil. El tráfico, hay una red que, bueno, una persona que trabaja en una institución en donde están haciendo una de esas investigaciones me ha platicado que hay una red, incluso en donde han encontrado lugares en donde está almacenado DVDs, discos, memorias, lo que ustedes puedan encontrarse, fotografías, videos de pornografía aquí en San Luis Potosí. En 2021, en San Luis Potosí, se han atendido 517,104 personas. Estos datos se los pongo porque me parece bien importante que sepan que, por ejemplo, existe en San Luis Potosí una agencia de Ministerio Público por 143,640 habitantes. La cantidad de personas que somos en algún momento recibidas o atendidas por mucho rebasa la capacidad de la agencia de Ministerio Público para los datos de abuso o para las denuncias más bien de abuso sexual infantil. En 2021, INEGI nos brinda y nos dice que el 70% de niñas y niñas en México han sido abusados sexualmente. 70%. Es una cantidad impresionante, al menos para mí me parece una cantidad impresionante, que te encuentras en un grupo de 10 niños y 7 han sido abusados sexualmente. Yo no te hablo nada más de que exista ya un daño físico, que lo hayan lastimado físicamente, sino que te hablo de que ha presenciado actos, lo han tocado, le han hecho alguna caricia, lo han besado, lo han tocado sin su consentimiento, lo han observado vestirse, cambiarse o bañarse sin su consentimiento. Eso ya es un abuso sexual infantil. Esas denuncias, el 70% de las denuncias que se han encontrado, les manejo un porcentaje, es un 37.8 del daño psicológico, más un 29.6 del daño sexual, es decir, niños que sí fueron sexualmente atacados y violentados,
Un 26.3 físicamente fueron acariciados, besados, abrazados, tocados, observados sin su consentimiento. Y un 52.8 también han sido víctimas de trabajo ilegal, es decir, han sido puestos en la prostitución o en el turismo sexual infantil, que es lo que yo les comentaba, que es una de las circunstancias más comunes en México. ¿Por qué se callan los abusos sexuales? Porque el niño es víctima y es vulnerable. ¿Por qué el niño o la niña no nos dice o no nos platica o no nos cuenta qué es lo que está pasando con el adulto que lo está lastimando? Porque la persona que lo está violentando, para de primer punto, es cercano a la familia. Es decir, forma parte de su núcleo familiar. Puede ser su tío, su papá, su hermano, su abuelo, el padrino, el compadre, el mejor amigo o el mejor amigo de la mamá o del papá. Es una persona que está familiarmente demasiado cercano, forma parte de la familia y lo considera parte de su núcleo. Incluso a veces hay niños o niñas que los consideran parte de sus cuidadores primordiales o de sus cuidadores principales, es decir, es una figura adulta que está en constante contacto con ese niño o con esa niña, y de alguna manera el niño o esa niña es confiado a su cuidado por los padres, quienes lo pueden dejar a cargo y sabes qué, cuídamelo un ratito, o pijamada, o vamos a dar la vuelta en el coche, pues vamos a dar la vuelta en el coche. O sea, es un adulto cuidador muy cercano. Los niños evidentemente están amenazados, están con el temor de que el violentador esté a punto de cumplir una de esas amenazas. Es decir, el violentador va a decirle que lo va a golpear o la va a maltratar o lo va a volver a hacer o le voy a pegar. Siempre atacan de manera directa a sus primeras figuras principales, que es decir, su mamá o su papá, o en este caso, si es una familia compuesta, es que si está el abuelo o la abuela de cuidadores, los van a dañar a ellos, los van a lastimar a ellos, porque es el adulto o la figura que es más representativa, amorosamente hablando, de los niños. Acuérdense que los niños son las emociones a flor de piel. Yo siempre he manejado que los niños no tienen filtro, porque así como te quieren, te lo van a manifestar y te abrazan y se cuelgan y te dan todo su amor. Y si el niño no está cómodo con ese adulto, el niño también se retrae y el niño se aleja. Si estamos hablando que el adulto cuidador es el adulto que está causando el daño y el abuso en ese niño, pues el niño está entre la espada y la pared. Se va a acercar a ese violentador porque forma parte de la familia, más no porque se sienta cómodo o porque esté tranquilo o esté complacido alrededor del adulto que lo está lastimando. Los niños también tienen mucho miedo, y eso es una constante, que ellos tienen miedo a ser acusados de complicidad. Es decir, tú quisiste, tú jugaste a las luchitas conmigo. Tú lo han escuchado, estoy seguro que muchos y muchas de ustedes lo han escuchado, porque incluso lo hemos escuchado a veces en las noticias, pues es que traía ese vestido, traía el shortcito, traía la camisetita de tirantitos, ¿no? El niño y la niña traía la ropa del niño y de niña. Que el adulto abusador y que el adulto violentador crea que eso es una invitación sexual, pues bueno, ese es un problema psicológico de esa persona. Pero los niños tienen miedo de que sean acusados de complicidad. Pues sí, yo fui y yo te busqué, sí, es que yo quería jugar contigo, híjole, sí. Entonces el niño y la niña se retraen evidentemente porque creen que entonces ellos hicieron algo mal. Ellos creen que tienen la culpa porque ellos lo permitieron o porque ellos estuvieron cerca de esa persona que los lastimó en ese momento. También tienen miedo de que la familia o los de alrededor, yo te hablo de la familia de un canal principal, porque el núcleo principal de las niñas y de los niños es la familia, no tanto los amiguitos de la escuela hasta cierta edad. En el inicio de la adolescencia, 12, 11 años, ahí sí ya tienen un poquito más de atención de qué dirá los amiguitos y los compañeritos de algo que pueda llegar a suceder, o ellos tienen la emoción de platicarles porque quieren saber no sé, como que la reacción del otro. Pero en este caso de que estamos hablando del abuso, el niño tiene miedo, la niña tiene miedo de que alguien lo sepa y de que digan que fue tu culpa o de que ya no te van a querer, ¿no? Porque tú participaste en esto o porque a ti te pasó, ya nadie te van a querer, como si perdieran su valor. Lamentablemente la educación, los valores todavía siguen siendo ocasionalmente en algunas familias el centro de la valía de la persona. No es lo mismo los valores familiares a la valía de un ser humano. Tú vales por el hecho de ser un ser humano.
Sin embargo, en la crianza hemos continuado con un ritmo de seguir criando o enseñándole a los niños que vales si te portas de esta manera, ¿no? Eres un niño bueno o eres una niña buena porque te acercas al tío o a la tía que quiere que a fuerza le des un beso y el niño no quiere y el adulto lo fuerza, ¿no? Y entonces lo haces y eres un niño bueno. Y entonces el niño cree que complaciendo al adulto cuidador es cuando va a ser un buen niño o una buena niña. Y entonces ahí el niño se vuelve todavía más vulnerable para que pueda ser atacado por la persona que pues va a ocurrir o le va a atacar sexualmente hablando. Dice aquí, también carecemos de o carecen de interlocutores que estén dispuestos a creer en sus palabras, el adulto cuidador. Yo soy ferviente creyente de lo que los niños te dicen es verdad. No es absoluta porque no va a ser 100% mi verdad, pero soy creyente de que es la verdad de los niños. Es muy diferente a que yo quiera encajar el relato del niño a mi verdad como adulta o a encajar mi verdad como adulta a la verdad del niño. Sí, es muy diferente. El niño te viene y te platica y te cuenta que alguien lo pellizcó y que alguien le hace caras o que alguien lo molesta. Sí soy muy creyente de creerle y también soy muy creyente de preguntar el contexto. Siempre, adulto, llénate de contexto alrededor de las circunstancias del niño y de la niña. No te ciegues a decir no, no es cierto, porque el niño te está contando que pudo haber sido tu papá, o pudo haber sido tu hermano, o pudo haber sido tu tío. No te ciegues a la idea de que también las mujeres no lo hacemos, porque también hay mujeres abusadoras sexuales. Es más común que lo sean los varones, sí, pero la mujer no está exenta. ¿Por qué te lo digo yo, los interlocutores? El niño te lo va a platicar o la niña te lo está contando en la plena confianza de que toda su existencia depende de ti. Su existencia plena, comer, beber, ir a la escuela, estar alimentados, una cama, una casa, un paseo, una familia, una película, depende de tu acción adulto y de tu actitud adulto como respuesta hacia la petición de los niños. Si cada vez que tu hijo o tu hija o sobrino o el niño que estás conociendo te lo platica y es que no me vas a creer, bueno, primero platícame, ¿no? Platícame y cuéntame y entonces ya yo escucho y ya yo digo, ya veré si te creo o no te creo, ¿verdad? También se vale. Pero sí, escúchalo siempre con atención y está dispuesto. ¿Cómo te vas a dar cuenta? El lenguaje que utilizan los niños que han sido abusados o las cosas que te platican los niños que han sido abusados son muy singulares. No es algo que te va a platicar cualquier otro niño como si lo hubiera visto ahorita que fue a la tienda o que te acompañó a sacar una bolsa del coche. Ajá, no es así, no creamos tampoco que son discursos precreados de los niños. El niño te va a platicar o la niña te va a contar si una persona lo toca porque a lo mejor en tu experiencia como adulto puedes reconocer hasta qué punto esto es algo que el niño o la niña lo ha vivido o lo ha experimentado o hasta dónde también es una acción que los niños no deben conocer. Es muy singular, les digo yo, el contacto o digo la conversación que te da el niño cuando ya tuvo un contacto de ese tipo porque las cosas que te va a platicar las reconoces como extrañas en un discurso de un niño o de una niña. Hay algo que quien se está entrenando en esto o quien está teniendo acercamientos a este tipo de temas como aprendizaje también, o solamente como para pues poder reconocer qué es lo que pueda llegar a pasar el día de mañana en nuestro propio núcleo, te vas afinando para reconocer lo que te está platicando ese niño, lo que te está platicando esa niña. Entonces, cuando el niño lo calla, cuando el niño no te lo platica, cuando el niño hace como que te quiere contar algo y se retrae inmediatamente o te cambia de tema, yo digo, ese niño tiene la sensación de que su interlocutor, su adulto cuidador, no le va a creer. Y entonces el niño o la niña, adolescente o adolescente, decide callar, decide guardar silencio y entonces es una circunstancia que se repite nuevamente. En Latinoamérica, el abuso sexual de niñas y niños es mucho más común dentro del hogar o en personas de confianza, como yo les decía, el abuelo, abuela, tíos, el hermano, el primo, el amiguito del que toda la vida, ya saben, ¿no? Como que el hijo del compadre o la comadre que está toda la vida ahí en la casa, en
su pretexto de que somos familias muy unidas, también existe en ese mismo pretexto, pues aprovechan la ocasión, ¿no? Y entonces, en un mayor porcentaje, yo les comentaba hace un momento, esto es realizado por personas del género masculino, que sí también puede suceder con las mujeres, pero puede suceder en el entorno más masculino y sucede también en el entorno escolar y en otras actividades. Dice aquí, les pongo yo, en otras actividades en donde el niño o la niña se puede encontrar más vulnerable. ¿Cuáles otras actividades donde tus hijos o conocidos o el niño con el que vamos a comenzar a tratar nosotros nuestra atención jurídica se puede encontrar vulnerable? Ahorita lo que yo me sucede más, yo creo que algunos de ustedes también lo han estado observando por medio de las redes sociales, son los campings de verano. No se espanten porque tampoco quiero que no los lleven a que tengan, voy a abrir mi cámara porque a veces quiero, sus reacciones también son importantes para mí. No es que no lo mandes al camping o no es que no tenga la actividad, sin embargo, sí es prioritario para ti como mamá, como papá, que cuides mucho el lugar a donde van. Pregunta lo que quieras preguntar, cánsate de preguntar, cánsate de asegurarte quiénes son las personas que van a estar. En otras actividades, por ejemplo, a veces algunas reuniones o fiestas en donde no hay supervisión de adultos o donde no están los padres, en esas circunstancias a veces también ocurre. ¿Cuándo puede llegar a ser? Hace un par de días sucedió en Zacatecas, me parece, lo observaba yo. Hubo una reunión de fin de cursos, son chicos y chicas me parece que era secundaria, estaban en esa edad, no son todavía adultos, no son unos niños, pero tuvieron una albercada, decidieron ellos reunirse y pues los padres de todos ellos dicen, no, bueno, váyanse a disfrutar, váyanse a divertirse y pues a gozar, ¿no? Que terminaron la escuela y entonces sucede ahí que, bueno, hay otras circunstancias que intervinieron, como es alguien llevó alcohol, tuvo acceso a llevar alcohol, llevan alcohol, y entonces una de las chicas resulta abusada sexual, pero la respuesta de los dueños de la casa, híjole, es que todos tomaron y todos andaban igual, y pues para saber si la niña quería o no quería, y entonces traen ahí ahorita esa controversia, ¿no? Yo creo que sí es muy importante que cuidemos mucho las actitudes, las acciones, los lugares a donde se van a presentar los niños y las niñas, porque pues es una prioridad, ¿no? También cuidarlos a ellos y saber que ellos también, en medida de lo posible, podemos ofrecerles un medio ambiente protegido, no una burbuja en donde los chicos o las chicas tampoco puedan acceder a socializar o a tener relaciones sanas fuera del núcleo familiar, pero que sí podemos tener un poquito más de vigilancia o de cuidado en este sentido. ¿Qué consecuencias nos podemos encontrar a corto, a corto, a mediano y largo plazo? Las consecuencias más comunes que se pueden observar en un corto plazo es que los niños o las niñas que han sido víctimas del abuso sexual tienen ellos sentimientos de tristeza y desamparo, que nos vamos a encontrar con niños que ocasionalmente son muy vivarachos, platican mucho, cuentan, pueden andar bailando, brincando y danzando como ellos quieran en sus propios espacios de su hogar o con las reuniones o las relaciones sociales que ellos tienen. Y de repente son niños que hasta su semblante, su carita, digo yo, su carita cambia mucho. La manera en la que ellos inician a hacer preguntas para conocer qué es lo que está sucediendo con el medio, te preguntan, incluso hay niños que empiezan a tener como preguntas acerca de el cuerpo, acerca de la muerte, qué pasaría si yo ya no estuviera, con todos esos, porque no perdemos de vista lo que les acabo de mencionar hace un ratito, el violentador o la persona que los abusó los amenazó. Estamos teniendo en cuenta que son niños o niñas o adolescentes que vienen ya de estar recibiendo amenazas de muerte, amenazas de un daño permanente, amenazas de lastimarlos a ellos o a sus adultos cuidadores de confianza. Su primer contacto amoroso que ellos tienen donde realmente se puedan sentir refugiados es a quienes la persona que los está abusando está amenazando indirectamente. No van contra el adulto y la amenazan, sino al niño o a la niña le amenazan esa figura. No la han tocado físicamente, no le han dicho absolutamente nada, pero solo para que el niño o la niña le amenazan esa figura, el niño o la niña ya se siente bastante desvalido. También tienen, bueno, les decía yo ahorita, cambios bruscos de ánimo, se vuelven muy irritables, se vuelven muy enojados,
se vuelven muy como pequeños rebeldillos, quieren ellos, no sé, algo a lo que había una conducta muy común, ¿no? Vamos todos a terminar, levantamos el plato y lo llevamos a lavar, aunque no te toque lavarlo, y entonces ya no lo quieren hacer, ya no quieren comer. También hay muchos cambios de apetito muy bruscos. Son niños y niñas que dejan de alimentarse porque pues no quieren comer, no quieren, porque tiene mucho que ver con el lenguaje o las palabras que les haya dado su violentador, también tiene mucho que ver. Se ha manipulado el texto del cuerpo, de qué bonitas piernas, de qué bonita tu pancita, de qué bonitos tus bracitos, tus cachetitos del niño o el cachetito de la niña, y entonces ellos en su propio cuerpo tratan de modificarlo para que pues dejen de ser tan atractivos, ¿no? Para el abusador que ha sido constante con ellos. Hay un miedo generalizado a quedarse solos. Ya no quieren salir sin su adulto cuidador o no quieren que el adulto cuidador se vaya. Pero hay unas expresiones emocionales muy fuertes que son niños que aprendieron a despedirse y a decir, que te vaya bien, ni no pasa nada, yo me quedo aquí, a ser niños y niñas que presentan un llanto incontrolable. Ese llanto incontrolable puede ser, hay una palabra, mugir, empiezan como a llorar, pero el llantito o el grito ahogado, que hasta como que se les vuelve más ronca la voz, gimen para no quedarse solos o hacen cualquier cosa para llamar la atención de ese adulto con el que ellos se sienten protegidos. Tiran cosas, ensucian cosas, les rompen cosas, les pierden las llaves para que ese adulto no se vaya y no los deje nuevamente en el foco de la persona que los está violentando. Yo siempre pregunto, y eso es algo muy importante, incluso lo pregunto cuando hay alguna cosa que no necesariamente esté directa con la cuestión del abuso sexual, sino que cuando hay un cambio brusco en la vida del niño o de la niña, es muy importante conocerlo. Yo siempre lo pregunto y les digo, ¿ha cambiado el sueño? Si tienen un sueño poco reparador, que son niños que tienen los terrores nocturnos, que son niños que vuelven a hacerse pipí en la cama, que tienen dificultad para contener el ir al baño a hacer popó, y lo empiezan a suceder, ya sea o dormidos, o ya sea que están jugando, por ejemplo, y que dice uno, es que no sé, estábamos jugando y de repente cuando acordé ya se había hecho pipí y no me dijo nada. Ok, para ti adulto, fue de repente cuando te diste cuenta. Para el niño es algo que ya viene sucediendo y la manera en la que ese niño y esa niña está mostrando que algo no está bien es que se hacen pipí o se hacen popó. Muchas veces o en alguna ocasión, a mí me ha tocado en alguna ocasión notar ese tipo de circunstancias en los niños cuando se acerca la persona que los está violentando y en la respuesta inmediata corporal del niño, de la niña o incluso del adolescente es orinarse. Y ese es el miedo. No controlan su temor, no controlan su miedo, más aparte el saber que pueda volver a suceder otra vez. Entonces esa es una respuesta física completamente natural y esa es una respuesta a la que debemos de poner mucha atención. En los chicos que son un poquito más grandes, que ya nos cuentan las cosas de la escuela, que ya nos platican cómo les fue, que ya les cuentan cómo es la interacción con otros iguales o con los otros adultos de la escuela. También ya sabemos si se concentran o no se concentran en la escuela. Ya sabemos también si ellos se vuelven agresivos hacia otros niños, de ser niños o niñas que no discutían o que no eran niños que fueran como enojones o agresivos. De repente son niños que empiezan a empujar, empiezan a molestar, empiezan a morder incluso, empiezan a romperle los objetos a otras personas y ahí es en donde nos damos cuenta de que algo no está en el cauce. No puedo decirte que esté bien porque qué es bien, qué es mal, sino que algo no está en el cauce común de lo que estaba sucediendo en la vida del niño, es decir, algo viene a romper el esquema de su tranquilidad, por lo que el niño o la niña siente la necesidad de responder físicamente y su manera de responder a otros iguales o a sus pares es como no puede responderle al adulto que lo está violentando, es decir, acá puedo atacar, acá lo puedo empujar, acá me puedo desquitar con lo que no puedo hacer con el que me está violentando, porque yo les decía hace unos momentos, es desmedido y es una simetría de poder totalmente impresionante. Empiezan a rechazar a los adultos
empiezan a no querer saludar a ese tío, o no querer saludar al abuelito, o no querer que estén a solas con el papá o con el hermano, empiezan a maltratarle. Yo lo digo mucho porque es algo que yo veo, pues no todos los días, pero es algo que me ha tocado observar en la práctica profesional, en donde rompen las pertenencias de la persona que los está dañando. Si lo tienen a su mano, si lo tienen a su poder, esa es la manera en la que ellos, como personas que han sido vulneradas, ellos pueden como defenderse un poco su persona. Se aíslan totalmente, ya no quieren hablar con nadie, no te quieren platicar qué es lo que está sucediendo, de ser niños que incluso te platican cosas mientras están bañando o mientras están vistiendo y están como echando chismecito contigo, ya no quieren hablar contigo, ya no te quieren contar qué es lo que está sucediendo. Y lo importante también es que lo podamos notar. A veces tratamos como, es normal, ay, es normal, ya tiene 10 años, tiene 11 años, hasta si hay actividades o si hay actitudes en donde yo podría decirte, es común que al entrar a la adolescencia, es común que se vuelvan más rebeldes, claro, definitivamente porque están con una lucha de la autoridad. Es común que no te quieran contar muchas cosas, claro, porque también están aprendiendo a guardar sus propios secretos y a tener su propia información. Pero el que se vuelva violento, agresivo, aislado, que tenga pesadillas y que ya no quiera ir a la escuela, que baje su rendimiento, que no quiera platicar y que no quiera comer, eso ya no es común. Y ahí entonces tenemos que prender, pero los focos, pues quizás ya no amarillos, ya como que los empezamos a pintar color magenta, porque algo no está bien, algo no está sucediendo bien, y entonces es ahí en donde yo vuelvo al que es muy importante que el interlocutor esté atento. ¿Quién es el interlocutor? Es la persona de mayor confianza del niño y la niña. Te puedes acercar, qué pasa, cómo te sientes, alguien te está diciendo algo, alguien te está lastimando, ha sucedido algo que no te guste, porque igual a lo mejor también podemos saber que entender el contexto es muy importante. Y aquí es en donde yo te digo, a lo mejor nos mudamos de ciudad, nos mudamos de escuela, nos mudamos hasta de país, pues evidentemente va a haber unos cambios muy impresionantes y va a haber un cambio en donde realmente le movimos total el mundo a los niños y a las niñas. Si eso no ha sucedido, entonces ese niño está siendo víctima de algún tipo de abuso en su persona. Las consecuencias a mediano plazo, déjenme quitar aquí que me veo y me estorbo, no me dejo ver. Denme un segundito. Las consecuencias a mediano plazo. Ya estamos hablando de la depresión. Ya depresión es un trastorno psicológico, es una lesión emocional que los lleva a tener unas respuestas emocionales totalmente planas. Ya no hay una respuesta emocional como hacia arriba, sino que se va aplanando las emociones de los niños y su estado psicológico. Son personas menores de edad que tienen ansiedad, que tienen lo que yo les decía hace unos momentos, la ansiedad de separación, el trastorno del sueño, los trastornos de conducta alimentaria empiezan a presentarse con mayor fuerza, es decir, realmente ellos empiezan a castigar su propio cuerpo, ya no comen, ya no quieren tomar agua, no porque quieran, realmente no quieren lastimarse a sí mismos, sino que estamos hablando de que han perdido la valía, más el discurso negativo que la persona abusadora les ha estado profesando constantemente. Ellos ya no se interesan por estar bien, porque quieren dejar de ser llamativos para la persona que los está lastimando, porque recuerden lo que yo les comentaba hace un momento, ellos creen que es su culpa o ellos creen que en algo participaron para que ese adulto tenga tantas ganas de estarme lastimando. Ajá. Hay intentos de suicidio o ideas suicidas. Yo lo pongo porque sí sucede, sí ha habido casos en algún momento en donde son niños o niñas de 7 años, 8 años, 9 años que han tenido los intentos suicidas. Hay quien ha tratado de manipular algún medicamento que esté a su alcance. Hay niños y niñas que yo llegué a conocer una vez en una ocasión, una niña de 7 años que había tenido a su alcance una navaja y con la misma navaja se había causado heridas en sus brazos, en las piernas y incluso recuerdo en su cara porque una de las cosas que le decía el adulto violentador en aquel entonces es que tenía su carita muy bonita, pues era una niña, ¿no? Y la persona intentaba hacerla
así. Y entonces la niña, la reacción, lo primero que ella se hizo cuando tuvo el acceso a la navaja fue lastimarse su carita, porque ya no quería ser bonita, porque ya no quería que este hombre la siguiera lastimando. Hay huidas de casa también. Si el adulto que está más cercano emocionalmente al niño o hacia donde el niño o la niña o el adolescente se siente más cercano, le cuesta trabajo entender o rechaza la información que esta persona, que el adolescente o la niña le da, entonces ellos consideran que su única esperanza no les cree, entonces vámonos. Hay niños o niñas que sí han escapado para no seguir siendo objeto del abuso sexual, y muchas veces lo toman como, bueno, huyó de casa porque está en la edad, no están en la edad, no se van de casa así, no es una reacción común. Te digo, no quiero decir normal o no normal, sino no es una reacción común, sino que están ellos tratando de escaparse de la persona que los está lastimando. Y si estamos hablando de que el adulto violentador forma parte de tu ciclo primordial, de tu núcleo, perdón, principal, pues evidentemente lo que quieres es salirte de ahí. También estamos hablando de la inserción en actividades delictivas, el abuso de sustancias, el comenzar a consumir algún tipo de sustancia, también forma parte de eso, el consumo del alcohol, el consumo de la droga, el interés excesivo por juegos sexuales y la masturbación compulsiva. ¿Por qué lo pongo? Porque también es una de las consecuencias. También nos podemos encontrar con casos en donde hay niños o niñas que empiezan a presentar una masturbación mucho antes de que inicie el desarrollo sexual en ese sentido, mucho antes de que ellos tengan ese placer por reconocer su cuerpo, ese gusto por sentir pues bonito, ¿verdad? Ellos empiezan a tenerse ese tipo de contactos y empiezan a, muy probablemente si tienen a su lado a alguien que sea menor que ellos, empiezan ellos a querer conocer el cuerpo, pero de esa persona, ¿no? Por medio de sentir ellos ese placer. Y el trastorno de estrés postraumático, eso ya lo podemos ver también a las consecuencias a largo plazo, pero son personas realmente lastimadas, son personas que realmente pueden tener una dificultad enorme para socializar, tienen una dificultad enorme para poder charlar, para poder siquiera comenzar a interpretar lo que ellos vivieron. No pueden ellos abrirse a platicar lo que ha sucedido, y entonces empiezan ellos a crear una barrera enorme, y entonces encontramos mar de actividades anteriores, ¿no? Que yo les comentaba, y que puede llegar a la edad adulta. Eso ya les hablo cuando ya son adultos, ya son mayores de 18 años. Hablamos de disfunciones sexuales, hablamos de una baja autoestima, hablamos de una depresión mayor, personas que requieren el apoyo médico, psiquiátrico, incluso de algún tipo de medicamento que sea suministrado, controlado, para que ellos puedan llevar una vida más común, o acercarnos a que tengan una vida más tranquila y que puedan ellos incluirse el día de mañana en una escuela, o incluirse el día de mañana en un trabajo, o tratar de buscar un núcleo social en donde ellos se puedan sentir seguros, porque es muy difícil para ellos también después crear un núcleo social, amigos o amigas, en donde ellos puedan sentirse seguros y tranquilos sin que vayan a ser dañados por ese mismo núcleo que están teniendo, ¿no? Hablamos también del alcoholismo, la drogadicción, la inadaptación, relaciones familiares conflictivas totalmente, y hablamos también de una represión social, hablamos también en donde son personas que se aíslan totalmente, y son personas que pues tampoco ya no les interesa mucho a ellos mantener un contacto social con absolutamente nadie, ¿no? Aquí déjenme ver si puedo quitar esto porque ya me tapa. Dice, ¿cómo saber si un niño o una niña está siendo abusado sexualmente? Yo les decía, hay muchos síntomas pequeños y hay muchos síntomas muy grandes. Los síntomas pequeños es que ya no quieren darle el beso, ya no quieren que los abracen, ya no quieren que los lleven a casa del tío a que los cuide, o ya si el tío los quiere invitar al cine, como que de repente el niño o la niña pareciera ya no querer. Pero esos son pequeños como chispazos de avisos que nos pueden estar dando, en donde nosotros como adultos podemos intervenir y preguntar, algo pasa, no te sientes cómodo, no estás cómoda, no te gusta, o quizás simplemente no es la película la que le interese. Tampoco se trata de que todo lo vamos a
a guiar directamente a un abuso sexual, pero si estamos hablando de eso, te lo tengo que decir. Es muy importante que tú lo preguntes y que tú busques un contexto para saber si este niño o esta niña necesita ser resguardado y alejado de esa persona violentadora, y para saber tú como adulto qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Les decía yo ahorita, hay otros tipos de trauma. Las pesadillas, los terrores nocturnos, no es nada más que el niño haya tenido un sueño feo, sino es una pesadilla, es un sueño que le genera un miedo incontrolable. Es un niño que te vas a encontrar que ha gritado, que ha llorado, que está sudando, incluso pueden tener un síntoma físico, pueden tener fiebre, pueden presentar vómito, pueden tener la anuresis, pueden tener encopresis, pueden tener dolores estomacales, dolores de cabeza, eso es muy común, en donde ya estamos hablando de que hay una lesión que tiene un poquito más de tiempo que está sucediendo, ¿no? La conducta retraída y el aislamiento, ya no quieren platicar, ya no quieren jugar, incluso a veces no quieren jugar con sus iguales, con los primitos o con los hermanos, a veces ya no quieren jugar, ya encuentran como enfadoso el tener un contacto social con alguien, pero no es que realmente no quieran a la familia, simplemente que lo menos que puede estar alguien cerca de él o de ella, porque no sabemos si esa persona también va a hacer lo mismo que el adulto que lo ha estado haciendo, ¿no? Les decía yo ahorita, los estallidos de angustia por separación es muy evidente cuando a un niño o una niña no quiere que su mamá se vaya o que su papá se vaya, notamos el llanto y notamos como el impulso de jalar y de que, ay, quédate, y que se abraza, ¿no? Pero si lo logramos atender, bueno, el niño a veces se calma y lo acepta y dice, bueno, vámonos, no está bien, o que te vaya bien, no pasa nada. Cuando esto es incontrolable, te estoy hablando de que más de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, y el niño o la niña tienen la misma intensidad de llanto, la misma intensidad de sufrimiento, ese niño o esa niña, algo está sucediendo. Ajá, algo te está diciendo que no lo dejes porque no está a gusto, porque no está tranquilo o tranquila, y porque muy probablemente esté siendo lastimado por el adulto cuidador. Ajá. El rechazo a quedarse solos con alguna persona en específico. Es muy importante que seamos alertas y seamos observadores. No en automático voltear y ponerle el dedo a alguien y decir, oh, tú le estás... No. Observa qué es lo que está sucediendo y regresa siempre a platica con el niño, con la niña, y observa observa cómo te está diciendo las cosas y escucha atentamente lo que te está diciendo. Vuelvo al conocimiento inapropiado acerca de la sexualidad. Cuando un niño o una niña te sabe decir cuál es el intercambio que ocurre sexualmente hablando entre el hombre y la mujer, o entre el niño y la niña, que no es correcto, pero te lo voy a poner así, ese niño ya o esa niña ha tenido el acercamiento a los actos sexuales. Cuando ya te sabe decir el órgano sexual masculino se va a posicionar en tal lugar, ese niño o esa niña ya ha tenido un contacto sexual, y ahí es en donde hay que ser muy atentos porque ha sido víctima de abuso sexual. Entonces ahí es en donde yo te recuerdo, hay que prestar muchísima atención en lo que te está manifestando con su cuerpo y en lo que te está verbalizando. ¿Cómo podemos identificar a un agresor sexual? Yo creo que es una de las dudas que nos surge a todas las personas, estemos o no involucrados en el trato con los niños de manera judicial, sino quienes son madres o son padres también, estoy segura que se lo preguntan muchas veces. Y lo más importante que quiero decirte es que no te vas a encontrar características únicas y específicas. Yo no te puedo dar un listado en donde te diga, mira, es esto y esto y esto y esto y esto, porque si así fuera, sería muchísimo más fácil encontrar un depredador sexual y un abusador sexual, y muy probablemente la estadística que yo te dije hace ratito estaría muy baja, ¿no? Puede ser, yo le pongo aquí médicos, abogados, psicólogos, porque nadie estamos exentos de hacerlo o de sufrirlo. Un líder religioso, porque también lo hemos escuchado con alguna constancia. Los juveniles, les decía yo, maestro, entrenador, padre, abuelo, tío o hermano. Te lo pongo yo masculino porque es mucho más común que sea así a que sea la mujer. Vuelvo a lo que es importante para mí que lo sepan. No quiere decir que la mujer no lo hace, pero sí es en menor grado. Ajá.
Suelen presentarse ante el niño o la niña como una persona muy afectuosa, una persona muy amorosa. A menudo establecen una relación muy cercana, como si fuera su favorito o favorita, como si fuera alguien a quien entre 10 niños hay un obsequio especial para ese niño o esa niña, hay una atención especial para ese niño o esa niña, o hay una caricia aparentemente inofensiva de forma especial para ese niño o esa niña. ¿Por qué lo manejan así? Porque la intención es que ese niño o esa niña baje la guardia. Deje de tener la resistencia que tiene comúnmente con cualquier extraño o cualquier persona en la familia, porque yo te quiero mucho, porque tú eres mi sol, porque, no sé, contigo me río más, porque tú eres de tu cara muy bonita, porque tú hueles muy bonito, porque tú juegas mejor que nadie. Tratar como de levantar un poquito ciertas características del niño o de la niña, que por la naturaleza de los niños, pues a qué niño no le gusta que le digan que es muy bueno en matemáticas, ¿no? Y que le aplaudas también en las cosas que hace bien. Sin embargo, este adulto yo te estoy hablando de que lo va a manejar únicamente para retirarlo del grupo y para que baje la resistencia y entonces deje de tener como ese poquito de sí me acerco, pero no me voy a acercar tanto, ¿no? Y lo está preparando para que eventualmente pues el niño o la niña puede ser abusado sexualmente. ¿Cómo actuar cuando ya nosotros tenemos el conocimiento? Cuando ya ese niño o esa niña ya nos dijo qué es lo que está pasando, ya nos dijo de parte de quién es lo que está pasando y ya nos dijo cómo fue o cuándo fue. Hay algo muy importante cuando estamos hablando del abuso sexual. Yo sé que para la denuncia es muy importante tiempo, modo y lugar. Eso es algo que yo he aprendido y es muy importante porque, vuelvo a lo que yo te decía, vamos a tener un contexto adecuado. Sí, como adultos y operadores de un sistema, sí necesitamos nosotros que los niños nos digan, bueno, cuándo, cómo, quién y qué hora era casi si te acuerdas, ¿no? Pero si vamos a entender el contexto del desarrollo de los niños muchas veces no te saben decir si hoy es lunes o si hoy es sábado. Ellos reconocen el fin de semana porque es el día que no hay que ir a la escuela, pero el calendario no lo saben. Ajá, si tú le preguntas algo que te va a relatar qué sucedió según los hechos del adulto interlocutor, lo que le contó el niño, algo sucedió el año pasado, definitivamente ese niño o esa niña no va a saber el horario, el tiempo, el modo. Ya a veces muchas no quieren acordarse porque hay un bloqueo natural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con preguntas muy sencillas en donde les vamos a ayudar. No es que los vamos a guiar, los vamos a ayudar a que recuerden el contexto en el que sucedió. Preguntas muy sencillas. ¿Ya había pasado Navidad? Y el niño como que va a voltear. No, creo que no había pasado. Ok. O luego te dice, ya había pasado Navidad. Ok. Y luego le volvemos a hacer otra pregunta. ¿Estabas en tu casa? No me acuerdo. Ok. ¿Ya habíamos comido la rosca de Reyes? No, no habíamos comido rosca de Reyes. Ok, entonces tú adulto ya sabes que eso fue entre Navidad y el 6 de enero. Y entonces empezamos a ayudarles a entender el contexto. No lo vas a guiar porque tampoco le vamos a decir al niño o a la niña, me vas a decir que fue tal día porque no me voy a quedar solo con lo que el adulto interlocutor me dijo. Recuerden que vamos a prestar atención a lo que el niño verbaliza y a lo que el cuerpo del niño y de la niña nos está diciendo. Ajá. Te vas a encontrar un niño que tiene la dificultad para expresarse y está tenso, está duro. Te vas a encontrar un niño o una niña que no sabe si lo que está diciendo es correcto y entonces va a buscar al adulto cuidador o a quien lo está presentando para saber si puede o no decir lo que ya te platicó por tu reacción. Ajá. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Qué vas a hacer tú? Primero, estar presente. Eso es para mí muy importante. Estar presente es que realmente estés atento de lo que está sucediendo con el relato de ese niño y de esa niña y con tu reacción. Es muy importante. ¿Cómo reaccionó el niño y la niña? Si tuvo el llanto, si no tuvo el llanto, si te lo preguntó porque dijo, no sé si esto esté bien, si esto está mal, no sé si te lo tenga que contar, porque acuérdense que tenemos un discurso donde un adulto violentador ha estado amenazando a la figura de cuidado. Ajá, entonces, no sé si te lo deba yo decir porque me dijo que te iba a lastimar si yo te lo decía. Y como yo te quiero mucho, yo no quiero que te lastime.
Entonces, es animarlos para que ellos también se sientan tranquilos y seguros para que nos puedan platicar lo que ha sucedido. ¿Qué nos dice el niño y qué callan los niños? Observa, eso es muy importante, los silencios. Somos muy poco cuidadosos con los silencios de los niños y los niños en muchas veces los silencios te dicen todo. Si te está relatando algo que sucedió un día antes y el abusador está allí, el niño o la niña se va a quedar callado, pero va a voltear los ojos hacia donde está la persona que lo ha lastimado o hacia donde hay alguna pertenencia, o sea, donde sea su costumbre sentarse o no sé, algo que, o una fotografía o algo que lo identifique para no verbalizarlo porque no sabe si la otra persona es omnipotente y lo vaya a estar vigilando, porque también es uno de los temores de los niños muy grandes, ¿no? Dice aquí, ¿qué manera reaccionas tú adulto? Te digo yo, es muy importante también tú que prestemos atención, ya sea como familiar o ya seamos como brindadores de servicio, que sepamos cómo atender a los niños, porque esto va a influir mucho en si el niño o la niña te continúa platicando o no lo que ya comenzó. Si tú haces un comentario en donde juzguemos un poquito, en donde cuestionemos al niño o a la niña, ¿por qué lo dejaste que te metiera la mano abajo de tu ropa? Tenemos que tener mucho cuidado porque ya le estamos cortando la libertad al niño o a la niña de seguirte contando. ¿Por qué? No sé por qué, porque me tiene sometida, porque yo pensé que me quería y porque yo pensé que no me iba a lastimar, por eso lo hice. Y porque estaba solas con este adulto cuidador que me dicen que me quiere mucho y entonces yo no sé hasta dónde sí y hasta dónde no. Ajá. Tenemos que entender el contexto de los adultos y tener mucho cuidado que nuestras creencias tenemos no que olvidarlas, pero tenemos que dejarlas como aquí, ¿no? A resguardo de, ok, te tengo aquí, pero no las voy a usar nada más para lo que están diciendo los niños porque se les corta toda la posibilidad a ellos de sentirse con la disposición de platicarte, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y dice aquí, en un futuro de lo sucedido en procesos judiciales. ¿Por qué? Porque va el niño en una primera instancia, es llevado por su adulto cuidador a una agencia del Ministerio Público o a una mesa especializada a que presente una denuncia. Se recibe a la persona adulta, se recibe a la persona menor de edad, en su caso hay una asistencia psicológica o en su caso hay un trabajador social o trabajadora social o en su caso en ese instante se debe designar un tutor o tutora para que asista a los derechos de los niños. Hay tanta gente, hay tanto adulto que la niña y la niña realmente no saben si pueden confiar o no. Ve la opción de buscar, ¿no?, la mirada y el cuidado del adulto, del interlocutor de cuidado de su figura amorosa y está exactamente igual de asustado y preocupado que tú. Ajá, entonces el niño dice, ¿qué hago? ¿Sigo o no le sigo? Y entonces se cohíbe. Tenemos que invitarlos y tenemos que enseñarles y tenemos que relajarnos y mostrarles que lo que ellos nos digan es para que estén bien, porque queremos que sean niños felices y porque queremos que nadie los lastime y porque todas nuestras intenciones están hechas para que nunca nadie más los vuelva a lastimar. Le vamos a dar la seguridad a ese niño y a esa niña de que se sienta con la tranquilidad de que al menos en ese momento te lo platique. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Que se van a ordenar otras valoraciones o que se va a iniciar un procedimiento y el niño es llamado a juicio o es llamado a unas valoraciones psicológicas o periciales y el niño va a relatar otra vez lo que sucedió. Ajá. Acuérdense, vamos a buscar adultos, va a buscar tiempo, modo y lugar. El niño, pues a veces no se acuerda o a veces lo que ya nos platicó una primera vez, pues la segunda vez ya se le olvidó y la tercera dice, ay, pues ya lo dije tantas veces, eso ya no lo voy a platicar. Y entonces pareciera que le va a restar importancia a su discurso del daño que le generaron, pero no le está restando importancia. A veces hay esos olvidos naturales, a todos nos suceden, y a veces su psique lo va a bloquear también porque es algo que pues no es normal, ¿no? No es común, como yo te lo decía. Escuchar con calma, prestar atención, no culpar, no juzgar, no interrogar, no interrumpirlos tampoco. A veces es una reacción de, ¿y entonces qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y quién estaba? Y no había nadie, y no gritó, y juzgamos de mil maneras. Hay que quitarnos esas barreras y hay que guardar silencio, hay que escuchar, hay que prestar atención y no lo interrumpas, que se exprese, que te lo platique. A lo mejor el niño te dice, hay una cosa que cuando están aprendiendo ellos la cuestión de los calendarios y los tiempos te dicen, es que mañana en la mañana me fui a jugar al parque. Mañana en la mañana me fui, es un tiempo pasado. Entonces tratamos de corregir. No,
es que hoy en la mañana no lo corrijas, no le cambies el discurso, escúchale y presta atención así como te lo está diciendo, porque acuérdense lo que yo les decía, soy ferviente creyente de que el niño te está diciendo su verdad. ¿Qué vas a buscar tú, adulto, para entender lo que está sucediendo? Vas a buscar un contexto. ¿Cómo vas a llegarte de ese contexto? Pues vas a dejar que el niño se siga expresando y vas a dejar que el niño y la niña, siga platicando lo que está sucediendo. Hay que evaluar también y ser muy congruentes si el niño o la niña o el adolescente en ese mismo instante requiere una urgencia médica. Si lo requiere, lo prioritario es que actúes. Lo tienes que llevar a un médico y quítate la barrera de que, y si me preguntan, y si me dicen, y nada, lo tienes que llevar porque lo más importante es que el niño tenga su salud. Cuando hay niños que tienen alguna discapacidad, que le impiden una comunicación fluida, cuando son menores a 4, yo les pongo aquí de 4 años de edad porque los niños de 5 años ya se comunican de mejor manera. Hay niños de 4 años y hay niños de 3 años que son periquitos y te platican todo. Pero hasta los 4 años de edad todavía les es muy difícil para ellos expresarse con un adulto extraño de lo que está sucediendo. Hay que prestar mucha atención a sus indicadores físicos. Si hay alguna lesión, si hay algún rasguño, si hay moretones, si hay dolor, por ejemplo, cuando lo estás bañando o le están bañando, que los ayudan a bañarse o los ayudan a vestirse y observan lesiones en su cuerpecito que pues no deberían estar allí, hay que preguntar, ¿recuerdas qué te pasó? ¿Recuerdas qué hiciste? ¿Te acuerdas en dónde te pegaste? ¿O te acuerdas qué pasó aquí? Sí hay que preguntarlo, sí hay que saberlo. Y cuando tenemos niños con discapacidad que tienen una dificultad en lenguaje fluido o que tienen incluso la dificultad para que ellos te lo puedan expresar, su cuerpo, su reacción ante la persona que es quien está ejerciendo el abuso en ellos, eso es el indicador para tomar una acción. Los adultos cuidadores, los tutores y quienes estamos en constante contacto con niñas y niños, estamos obligados a comunicarlo y a denunciarlo y a solicitar mecanismos de protección para los niños. No necesitamos ser nada más operadores de un sistema judicial, no necesitamos que sea nuestro pequeño familiar, que sea parte de nuestro núcleo familiar para que tomamos una decisión. A veces de oídas sabemos, híjole, ¿supiste que el señor de enfrente les pega a sus niños? Y decimos, qué mala onda, pero no hacemos nada. Ajá, lo dejamos pasar. Porque no te quieres meter en problemas, porque ir a denunciar te cuesta mucho tiempo, porque el señor es medio violento y luego viene y me raya el carro, ¿sí? Entonces nos volvemos un poquito apáticos y dejamos realmente de ser responsables ciudadanos. Esa es la palabra, ser ciudadanos responsables y no denunciamos porque también no queremos que la autoridad nos involucre. Ajá, también decimos, ay, no, me van a meter en alguna bronca y luego voy a tener que estar allí. No, yo no me voy a meter en problemas y lo dejamos, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual? Yo les digo siempre, creo que desde que, incluso antes de estudiar la carrera de psicología, yo recuerdo que lo charlaba con mis hermanos y mis padres, los niños y las niñas deben saber el nombre correcto y adecuado de las partes de su cuerpo, incluyendo los genitales. Si un hombro es un hombro y una oreja es una oreja y la nariz es la nariz, el pene es pene, la vagina es vagina. Deben saberlo nombrar, porque volvemos a cuando llevamos a un niño o a una niña que ha sido víctima de abuso sexual y entonces le preguntan, oye, ¿y entonces qué fue lo que pasó? No, es que yo estaba y se acercó, es que trato de buscar en mis recuerdos algunos nombres que a mí me han como brincado un poquito, que los niños, con el que los niños identifican a los órganos sexuales y me parece absurdo que el adulto le enseñe eso al niño. Enséñale el nombre. No tengamos miedo a decirles cómo se llama el cuerpo, porque no lo van a andar repitiendo por todo el mundo y tampoco lo vamos a andar poniendo en redes sociales. Aquí, sí, los respeto si lo quieren hacer, pero es muy adecuado que el niño y la niña sepa cómo se llama su cuerpo y cuáles son las partes de su cuerpo. Y, por ejemplo, yo lo que sugiero es, donde te tape la ropa, nadie te debe tocar. Si está aquí el brazo, la gente te debe preguntar, ¿te puedo tocar tu brazo? Porque también tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como adultos. No le preguntamos al niño o a la niña si lo podemos tocar. No le preguntamos al niño o a la niña si lo podemos abrazar. No les preguntamos si les podemos dar un beso.
considérenlos, son sujetos de derechos y son personas de su propio cuerpo, son dueños de su propio cuerpo, pregúntenles, ¿te puedo abrazar? ¿Me das chance de darte un besito? ¿Te puedo dar un beso? Y el niño o la niña te va a decir sí, te va a decir que no. Si te dice que sí, buena razón, el niño lo va a permitir. Si te dice que no, respétalo, porque el niño o la niña en ese momento no está de humor, no tiene ganas o no eres una persona en la que ese niño pueda confiar. Sí, hay que enseñarles que tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Lo que yo te decía ahorita, si no quiere recibir besos, si no quiere recibir abrazos, si no quiere que le toques la orillita del pelo, respétalo. No dejemos de ser esos adultos que seguimos como provocando de una manera absurda llamar la atención de ese niño o esa niña. Ay, como que le jalan el pelito. No, respétalo. Si no quiere, no quiere y se acabó, ¿no? No los obliguen tampoco a dar besos o abrazos. Si el niño te está, aquí dice corporalmente te está diciendo que no. ¿Cómo te dice corporalmente? Corporalmente un niño te dice que no, se va a hacer así, se va a esconder, se va a voltear, se va a agachar, se va a abrazar del adulto cuidador en quien sí confía, se va a esconder atrás de una silla, se va a voltear, va a llorar, va a enojarse o prefiere tirarse al suelo porque no quiere tener contacto físico con esa persona. No los obliguemos o no los forcemos. Hay que enseñarlos a partir de los 3 años a que sean capaces de cuidar su propio cuerpo. Ellos deben aprender a bañarse, aprender a limpiarse solos. A los 3 años es una edad más que adecuada para que ese niño o esa niña pueda ir al baño y asearse solo y para que puedan ellos lavarse la cabecita y atrás de las orejitas y ese niño y esa niña está en la edad adecuada para que lo pueda hacer y que sepa que puede tener el cuidado de su propio cuerpo. También aquí, a partir de los 3 años, que ellos no necesitan ayuda de extraños para hacer sus partes íntimas. Obviamente que vamos a tener ese cuidado de, yo lo sugiero, ¿verdad? Que si está el papel de baño, unas toallitas húmedas y hay que enseñarle a que lo haga. Va a haber un proceso de aprendizaje, pero una vez que ese niño o esa niña ya lo aprendió, que sepa que va a hacerlo él solo o ella sola, su propio cuerpo. Hay algo también muy importante antes de continuar, para mí es muy importante incluso el cambio de ropa frente a otros niños o frente a otras personas. A veces estamos en alguna reunión familiar en casa y ay, se echó el agua, se echó el refresco, el caldo, y en ese momento si mamá o papá baile, no lo desvistan enfrente de nadie más. Tomen su momento, tomen el espacio para que le digan, vamos a cambiarnos, ven, porque yo le estoy enseñando a ser cuidadoso con su propio cuerpo o cuidadosa con su propio cuerpo y de buenas a primeras ya lo exhibí frente a toda la familia, ¿no? Le quité la ropa o le dije, vamos a nadar, ay, aquí, ay, que se ponga el traje de baño aquí y el chiquillo está hasta bailando porque no sabe ni si quiere. Entonces, si no lo hacemos nosotros, no debemos por qué hacer pasar a los niños o a las niñas por eso. Ajá. Hay que brindarles seguridad en sí. Yo, si se fijan, es como una constante que yo les he puesto. Hay que respetar cuando ellos no quieren ser tocados, cuando no quieren ser abrazados, cuando no quieren ser cargados. Los niños lo manifiestan mucho. Hay niños que no lo dicen, no lo verbalizan, aunque ya tengan la edad, pero se empujan. Es lo más constante, ¿no? El niño se empuja o se jala o a la pasada se jala de un marco de una puerta, lo he visto, o hay niños que he visto que avientan un zapato, ¿no? Tienen como pues no sé, la rapidez de aventar un zapato. Esa es la manera de, te voy a distraer adulto para que me sueltes. No me siento cómodo, no me siento cómoda y no somos atentos y no prestamos atención a lo que físicamente nos están manifestando. Confía cuando el niño o la niña te está diciendo que no está cómodo. Confía. ¿Cómo lo vamos a confiar? Vamos a platicarlo, vamos a preguntarlo y allégate de un contexto. Siempre es muy importante que no pierdas de vista que hay que tener un contexto. Si tú no te sientes cómodo o cómoda de dejar a tu hijo o a tu hija al cuidado de alguien más, no lo hagas. Yo a veces lo bromeo y les digo, híjole, mis antenitas de vinil me dicen que algo no está bien. Bueno, háganle caso a sus antenitas, al bigotito, a lo que ustedes le quieran hacer caso, pero realmente sean muy atentos. Si no estás cómodo o cómoda, si el niño o niña ya te manifestó que no está cómodo, por favor no lo dejes bajo el cuidado de una persona en donde puedas creer que pueda correr un riesgo. Deben existir cuidados y normas parentales de acceso y uso de la tecnología. Hay que hacernos responsables también como adultos a dónde es en donde van a navegar nuestros hijos o nuestras hijas.
porque ahorita nos vimos, pues, mundialmente, ¿no? Obligados y forzados a realizar este tipo de actividades en línea. Y evidentemente, bueno, el acceso a lo que los adolescentes y los niños y las niñas tuvieron en Internet, pues es un mundo totalmente hasta desconocido y muy nuevo para nosotros. Todavía nos enteramos de cosas que nos pueden llegar a sorprender. Los niños y las niñas también corren ese riesgo. Ajá. Así como tú puedes, no sé si les ha pasado, ¿no? Que te pones a ver un video y cuando acuerdas, empezaste a lo mejor viendo una receta de cocina y cuando acuerdas ya estás viendo cómo hacen casas de bambú. Hay a quien le ha pasado, hay a quien no le ha pasado. Eso, suponiendo que vamos a tener como una, no sé, el Internet tiene unas formas en las que te va guiando. Los niños y las niñas, ellos le van picando y le van picando y le van picando. Sé muy cuidadoso o cuidadosa, sé muy observador de lo que ven tus hijos o tus hijas en Internet. Hay muchos videos que dicen, es que lo veo en YouTube. No sé si alguien realmente se ha puesto a navegar en YouTube con esa calma y con esa paciencia y con esa, ese interés que tienen los niños o que muestran los niños y las niñas en el YouTube. Hay muchas cosas en YouTube que yo no recomiendo. Ahí debe haber el cuidado parental. Pon un horario, pon un tiempo, pon una página solo aquí y no te vas a salir. Y cada vez que quieras buscar algo más, llámame. Esto te obliga a estar atento, atenta. Esto te obliga a ser más participativo o más participativa y te obliga a ser más cuidadoso y más cuidadosa del acceso a Internet que están teniendo los niños de tu hogar. Hijos o no hijos, son los niños de tu hogar. Y vuelvo a recordarte que eres un adulto responsable y por tanto, sé cuidadoso de lo que están viendo, ellas o ellos. El contenido de las redes sociales no es para niños, definitivamente. Yo no lo sugiero y yo digo, híjole, si no tiene 18 años, yo no sugiero que tengan redes sociales. Y si sí las tienen que tener un control parental muy constante. Debes observar lo que ve. Incluso hay chicos, chicas que tienen 15, 16 años, que ya tienen el Facebook y que ya tienen su Instagram, pues te metes al Facebook y te metes al Instagram, no vas a ultrajar, porque no le vas a decir, dame tu cuenta y hasta le revisas los mensajes. Pero dime, vamos a ser amigos y una vez a la semana vamos a revisar con quién te comunicas, de qué te comunicas y aquí yo te voy a dar la sugerencia de si vas a seguir en comunicación con esta persona o no. Y otra cosa que yo les recomiendo mucho es que no tengan contacto o que no tengan de amigos en esas redes sociales a personas que tú no conozcas. Así de sencillo. Si te dice, es que es mi maestro de química, ok, vamos un día a conocer al maestro de química, para que tú sepas también con quién se está relacionando tus hijos o tus hijas. Y escuchar el entorno donde se relacionan, que es mi amiguito, que es el papá de mi amigo, que bueno, vamos a conocer a mi amiguito y al papá de mi amigo para saber qué tipo de comunicación están teniendo mis hijos o mis hijas, ¿no? Otra cosa, esto me pareció muy importante ponerlo porque también hay muchos mitos y muchas realidades que seguimos manejando alrededor del abuso sexual contra los niños y las niñas y adolescentes. Uno de los importantes, el mito, dice, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no son frecuentes. No, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente. No es tan poquito. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza. Perdón, ahí tenemos una visita meticha. Ahí les presento a mi confi. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza para someter a los niños, las niñas y adolescentes. Hace unos momentos yo te lo decía, no, son las técnicas más sutiles. Hay una persuasión, hay una preparación, hay un juego, hay un encantamiento, hay incluso le podríamos decir que está como tratando de ganarse su atención, está buscando la manera de ser su favorito o su favorita, de que lo quieran más, ¿no? Que otro adulto. Aquí muy importante, yo te lo decía ahorita, a los 3 años, ya los niños y las niñas cuidar su propio cuerpo, asear su propio cuerpo y saber cómo se llaman las partes de su cuerpo es a partir de la educación preescolar. Dice el mito, no necesitan educación sexual ni formación acerca del abuso sexual. Yo considero que una de las realidades importantes es que los programas educativos bien realizados, bien implementados, ayudan a que la educación
sexual se vuelva una habilidad para protegerse de forma útil y eficaz ante un posible depredador. Ajá. No es nada más que les vamos a hablar, no, más bien, corrijo, no es que les vamos a hablar de sexo porque vamos a abrirles el panorama del sexo. Es una educación sexual integral. ¿Qué es el cuerpo del hombre? ¿Qué es el cuerpo de la mujer? ¿Cómo se llama cada parte de su cuerpo? ¿Cuál es el funcionamiento? Y entonces, ¿quién sí? ¿Quién no se puede acercar? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Y el respeto que ellos deben tener por su propio cuerpo y el respeto que le vamos a demandar y exigir que tenga un tercero hacia nuestro cuerpo. Bueno, hacia el cuerpo de los niños. Otro mito es que las niñas y los niños que han sufrido abuso sexual son agresores sexuales en la edad adulta. No, esto es una cuestión estigmatizante. Esto genera que la víctima no se exprese, lo calle, tengan la tendencia a la depresión en la vida adulta, incluso puedan llegar a cometer o lograr un suicidio. Eso sí es muy común, que las personas que llegan a lastimarse, a tener incluso el uso y el abuso de las sustancias, han tenido algún abuso sexual infantil y entonces por consiguiente ellos pues tratan como de olvidarlo, ¿no? Y entonces hay circunstancias psicológicas que son la depresión o hay circunstancias que van más allá y que son los suicidios. Otro mito es que los abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes ocurren en familias con menores recursos. No hay una distinción en los estratos económicos, sociales o culturales. Cualquier persona puede ser lastimada o abusada sexualmente, desde el que está económicamente más favorecido al que está económicamente menos favorecido, pero el común denominador de los abusos sexuales es en el punto medio. La cuestión económica, social media, medio trabajador o medio alto, que le llaman, es donde suceden más este tipo de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Otro mito es que los niños lo mienten, lo están inventando para llamar la atención, están fantaseando porque a lo mejor ellos quieren que eso les pase, pero no, no hay un perfil que nos diga que sí, quién lo va a hacer o quién no lo va a hacer, y la verdad es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, incluso ningún adulto, desea en ningún momento ser víctima de un abusador sexual. También un mito dice que las denuncias de abuso sexual pueden ser inventadas por las madres. La verdad es que hay una realidad. Hablamos hace un par de conferencias de lo que es la alienación parental, que resulta ser mal empleada. Aquí estoy hablando de una cuestión de materia familiar. A veces está muy mal empleada, muy mal utilizada como una muy mala estrategia de asesoría, en donde quieren impedir que ese niño o esa niña tenga una convivencia con el no custodio, y entonces por consiguiente hay a quien en algún momento le parece como muy adecuado o muy útil, no sé en qué les pareciera útil, pero que dicen, no, bueno, es que sabes que fue abusado, y eso pues evidentemente conlleva a que haya una investigación, que haya una valoración, que vaya el niño a psicología, que vaya el niño a médica, y entonces la verdad es que lo único que ocasionan en estas circunstancias es someter a los niños a algo innecesario, y si el niño no había sido víctima, ahora lo es, porque es sometido a valoraciones, a entrevistas, perdón, a revisiones, a interrogatorios, a que vayan a presentar su denuncia, si así lo llaman, o que sean entrevistados por un montón de adultos que van a interrogarte acerca de tu vida personal. Entonces, la realidad es que hay una divulgación muy equivocada y que está siendo utilizada todavía de alguna muy mala manera. Esa es como una cuestión diferente. Perdón, déjenle tomar mi agüita. Otro mito es que las denuncias de abuso suelen ser falsas y que por eso se tardan tanto en denunciar. La verdad es que hay algo muy importante y que tenemos que aprender a ser muy respetuosos. La víctima denuncia cuando está lista para denunciar, no cuando tú, que estás del otro lado, está prejuzgando y exigiendo a la víctima que denuncie porque tú crees que tú lo harías ahorita. Ajá. No podemos ni debemos forzar nunca a un niño o una niña a denunciar algo que apenas está comprendiendo qué está pasando. Podemos, por ejemplo, con un adolescente, hablarlo y decirle, mira, hay una prioridad, el tiempo es importante,
Pero entonces asegúrate de que tenga un acompañamiento psicológico adecuado, que haya una persona, un especialista, que lo vaya guiando, que lo vaya acompañando, perdón, y que le vaya explicando el proceso judicial. Casi va a la mano el proceso legal y un pasito a veces o dos más la cuestión del apoyo psicológico, porque el acompañamiento psicológico es prioritario. A veces, ocasionalmente o antes, se dejaba como, bueno, ok, sí va a ir, sí va a ir, porque no le restaban importancia, sí va a ir, nada más vamos a hacer primero otras cosas. Y ahorita lo que yo he observado es que va muy a la par, va de la mano totalmente y me parece lo más correcto porque una cosa sin la otra no va a dar un resultado positivo para la persona que ha sido víctima de abuso sexual. El 90% de los niños y de las niñas, te decía yo hace un ratito, permanecen callados por miedo a la culpa, porque les vayan a decir algo, porque los vayan a lesionar de alguna manera, porque su adulto cuidador vaya a ser lastimado y porque de alguna manera, al desconocer el alcance de poder del adulto abusador, pues evidentemente ellos no saben hasta dónde es real las amenazas o el terror que les ha causado psicológico, y hasta que los niños, las niñas o los adolescentes reciben una atención psicológica adecuada, hasta entonces ellos pueden encontrar su propia fuerza en su propio momento para hacer su propia denuncia. Y pues creo que ya estamos en la última. Muchísimas gracias por estar. Y por mi parte, pues ha sido todo. No sé si algún compañero o compañera tenga alguna duda. Ustedes me dicen. Maestra Elizabeth, pues yo no me puedo quedar callada, la verdad. Yo quiero felicitarla. Me encantó. Es muy clara, muy precisa. Y le pongo ahí en el chat precisamente que es una excelente disertación, que a nosotros los educadores, yo soy profesora que trabaja en una escuela normal, nos hace muchísima falta reconocer los principios jurídicos, obviamente, pero también toda aquella sintomatología que usted ha planteado. Claro. Y que bueno, felicitarla otra vez. De verdad me encantó plantearle lo siguiente. A mí me parece que a veces cuando se juegan o juegan los niños o las niñas con la aprobación de los papás o las mamás, y me estoy refiriendo a chiquitas de 5 o 6 años, a pintarles la boca, a pintarles los ojos, o que les ponen uñas, y que de alguna manera, inclusive hasta ropa inapropiada o que les puede lastimar, como los zapatitos de tacón. A mí me parece que los están hipersexualizando y que no favorece precisamente la posibilidad de que puedan caer en tentaciones de este tipo, porque también de alguna manera maestra Elizabeth, creo que los están potenciando, preparando. A lo mejor estoy equivocada, pero estoy escuchando mis antenitas de vinil, como usted dijo, que eso no está bien. Sí. Y no sé qué tiene al respecto. En las indicaciones que tienen las educadoras hay precisamente eso. Por favor, vayan lo más natural posible. No asexuadas, porque tampoco, pero tampoco hipersexuadas como educadoras. Pero sí, mi pregunta es esa. ¿Qué tan equivocada estoy y cuál sería su opinión al respecto? Gracias. A usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las flores. De verdad que me hace sentir muy bien. Yo comparto la opinión de hipersexualizar a las niñas y a los niños. No es lo mismo que a la niña hace mucho calor y quiere traer un chorcito de flores. Todos tenemos derecho a traerlo y pues todas hemos usado en algún momento nuestra camisetita porque hace muchísimo calor. Eso no quiere decir que esté sexualizando a la niña, ni siquiera que la estamos llevando a ser víctima. Es muy importante saber que el abusador sexual puede traer un niño una sábana puesta y un costal, y a final de cuentas, si quiere cometer algo en agravio de ese niño o de esa niña o del adolescente, lo va a hacer. Pero sí es muy importante también no sexualizar a las niñas o a los niños antes de tiempo. Incluso por salud. Por ejemplo, las niñas que les pintan las uñitas, ¿no? Como lo acostumbramos algunas de que traes el gelish o les pegan la uña, pues también por salud, la uña se va maltratando y hay a veces hasta honguito o a veces la mugrilla se les queda abajo. Sí, yo considero que pintarlos, maquillarlas,
sí sobresexualiza a las niñas y a los niños. No es lo mismo que traigan la ropita adecuada, es decir, una ropa adecuada a su edad, que no les lastime como el zapatito entaconado. Hay niñas que les gusta, pero les gusta por medio de observación e imitación. Entonces también es importante explicarles, y decir, mira, vamos a ir a una fiesta, no te va a poner un vestidito hasta la rodilla porque no va a andar cómoda, porque no se va a poder mover, porque no puede andar en el brincolín, pues también vamos a dar la oportunidad de que vivan la experiencia de su infancia. Sí, estoy de acuerdo. Eso del maquillaje y los labios y las uñas sexualiza en exceso a las niñas, ¿no? Y a veces también a los niños. La vestimenta también lo sobreexpone a los varones a también ciertas circunstancias. Entonces, es mucho más probable que nosotros seamos más cuidadosos en el comportamiento de nuestra atención hacia nuestros niños, porque el abusador sexual, lo que traiga puesto, ¿no? Lo va a hacer. Uh-huh. Gracias. No, de nada. ¿Podría compartirnos su correo? Sí, si gustan lo voy a poner en el chat. Miren, en este momento se los pongo. Déjenme ver nada más. Ahí está. Ya lo tienen todos. Los documentos, claro, sí, yo comparto la presentación a la escuela y ya la escuela, ustedes si gustan solicitarlo y la escuela se los hace llegar. ¿Sí? No Sí, sé por si hay favor, algún... mándenos un correo electrónico. Ahorita les escribimos aquí el correo y les mandamos la presentación. Voy a ser un poquito grosera, pero yo he mandado y no me contestan. Ajá. La vez pasada estuve, me dijeron que hiciera eso y la verdad, pues una disculpa por estar diciéndolo, pero sí, la verdad no me han contestado. Perdón, bueno, le vamos a proporcionar otro correo y le aseguramos que le contestamos. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no hay ninguna otra participación, Eli, de parte de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, bueno, también aquí está el director de la Escuela Judicial. Te agradecemos la presentación. Yo quedé fascinada en lo personal, muchas cosas que aprender. Reiterarte nuevamente que estás invitadísima a seguir participando con nosotros. Estos temas de verdad hacen la diferencia. Yo te escuchaba y justo estaba pensando, el campamento. Ahorita me voy a ir a preguntar hasta lo que no. Sí, porque es una manera de prevenir. Sí, ya estaba haciendo yo mi lista, todas las cosas que nos dijiste que voy a ir a preguntar, sí. Porque creo que estos espacios justamente sirven para eso también. No nada más para darnos cuenta de una realidad terrible que estamos viviendo, sino también para tratar de prevenirla y lograr que esto vaya revirtiéndose. Muchísimas gracias, Eli. No puedo estar más contenta con la exposición, de verdad. Gracias. Qué clara, qué precisa, qué bien nos dejaste todo aclarado. Muchas gracias. No, hombre, y pues muchas gracias a todos los participantes que estuvieron por aquí. Bueno, pues último, antes de retirarnos, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron. De verdad que a mí me hace mucho bien también participar y agradezco enormemente que me tomen en cuenta y pues ya saben, cualquier cosita, les puse mi correo también, si alguien está interesado en alguna circunstancia, con toda confianza, no les contesto ese mismo día, pero estoy segura que les contesto al día siguiente, ¿sale? Listo.